El Cabo Sunio o Sunión era un sitio clave en la antigüedad para custodiar las vías marítimas tanto hacia Atenas como hacia las famosísimas minas de plata del Labrio, la razón de la riqueza de Atenas. Hoy día es una de las atracciones turísticas más populares de las cercanías de la capital griega, promovida por guías de viaje como el sitio ideal para ir a disfrutar de los atardeceres. Esto es Aventuras a pie de página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en nuestra aventura del día vamos a visitar el Cabo Sunio, su templo, sus murallas, sus otras ruinas, y vamos a acabar el video contando 3 curiosidades. Comencemos. El sitio arqueológico es relativamente pequeño y contiene solo 4 ruinas para visitar. El templo de Poseidón, la atracción principal, las murallas defensivas, el asentamiento y la parte intramuros del puerto. El templo es la joya del sitio arqueológico y se ubica en la parte más alta del cabo. El templo es de orden dórico y estaba dedicado al culto a Poseidón, dios del mar, y está construido sobre una terraza artificial niveladora llamada crepidoma. El templo que vemos hoy día fue construido en el siglo V a.C., sobre las ruinas de un templo de época arcaica. Restos de este templo anterior, construido de piedra caliza, se pueden ver aún in situ en la esquina sureste del templo. Las columnas del templo actual tienen 6 metros de altura, 1 metro de ancho en la base y 79 centímetros en la parte más alta. Tenían talladas 16 estrías, 4 menos de las habituales 20, y fueron construidas con mármol de la cantera de Agrilesa, ubicada 15 kilómetros al norte de Sunio. En sus alrededores se pueden ver restos de otros edificios. Las murallas tenían 400 metros de largo y consistían tan solo de 2 muros. El muro norte, donde se encontraba la puerta principal, y el muro este. En los lados oeste y sur no fue necesario construir muros porque estaban protegidos por abruptos acantilados. Los muros tenían entre 3 y 3 metros y medio de espesor y sufrieron múltiples reparaciones a través de los siglos. Tenían un exterior de bloques de piedra y estaban rellenos de tierra y de rocas. El llamado asentamiento consiste de una calle de 3 metros de ancho, ubicado en la ladera oeste y de la cual fueron excavados tan solo 100 metros. Cuenta con edificaciones a ambos lados, que formaban manzanas de 30 metros de largo, donde cada manzana contenía 4 casas. Los restos de las edificaciones pertenecen al período helenístico. Aquí se pueden ver restos de ánforas, así como partes de columnas y otros elementos arquitectónicos. En la esquina noroeste existe una cavidad tallada en la roca que en la antigüedad era un cobertizo con capacidad para 2 naves. Los cobertizos para naves eran edificios techados utilizados para hacer reparaciones, así como para proteger los barcos de los elementos. Ya habíamos explorado este cobertizo desde otro ángulo en un video anterior del lado oculto de Sunio, así como el otro cobertizo más pequeño y extramuros. Si no lo vieron, vamos a dejar el enlace al final. Y para acabar el video, vamos a contar 3 curiosidades. Curiosidad número 1. La estructura está tristemente cubierta de inscripciones de viajeros. Algunos de estas inscripciones es de gente famosa, como la del poeta inglés Lord Byron. Su inscripción se puede encontrar del lado este del templo en la columna cuadrada de la derecha, en el límite entre 2 bloques. Curiosidad número 2. El templo de Poseidón se encuentra ubicado a la misma distancia del Partenón de Atenas, dedicado a la diosa Atenea, que del templo de Afaia, dedicado al dios Zeus, que es uno de los mejores conservados y que se ubica en la isla de Egina, formando entre los 3 templos un triángulo sagrado. Y curiosidad número 3. En siglos anteriores, muchos de los tesoros griegos fueron reubicados en Inglaterra, y Sunio no ha quedado exento, el cual sufrió la pérdida de 5 tambores
que formaban una de las columnas. 4 de estos tambores se utilizan aún para elevar el busto del sexto duque de Devonshire, ubicado en el jardín de la casa Chatsworth, mientras que el quinto tambor se encuentra en el Museo Británico. Si aún no lo vieron, les invitamos a ver el video del lado oculto de Junio, donde exploramos las ruinas por fuera del sitio arqueológico oficial. Y también a suscribirse al canal. Necesitamos de toda la ayuda posible para seguir creciendo. Estamos preparando videos de otros sitios arqueológicos, tanto conocidos como desconocidos. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.